vamos a disponernos a recibir la palabra del Señor. Amén. Tome su Biblia, tome su libreta de apuntes y acompáñeme por favor al Evangelio según San Marcos. Y dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo Jesús, nuestro Señor. Bueno, si usted quiere estar seguro, versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 12 mismos. Jesús se apareció a los 12, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y acto seguido dice, y les dijo, id por todo el mundo. Después de que les llamó la atención, después de que les reprochó su incredulidad, les dio un mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos hablando del bautismo, mi hermano. Usted puede recordar, yo puedo recordar. Podemos hacer una pequeña condensación de lo que hemos visto estos días. Iniciamos en Mateo 3, donde nos relata la palabra de Dios que Juan el Bautista bautizaba allí en el Jordán. Y la gente venía a él a ser bautizado y venían con una característica de que venían confesando sus pecados, ¿verdad? Y vimos el significado de confesar. También el significado de bautismo, que quiere decir dejar abrumado, completamente mojado. Ceremonia de lavamiento o purificación, inundar, cubrir completamente con fluido, mojar, manchar. Eso quiere decir bautizar. Y era precisamente, literalmente, la práctica que se realizaba desde aquellos tiempos, desde Juan. Y era que la gente llegaba, venía y era sumergida en el agua después de confesar sus pecados, declarar su fe, querer seguir a Dios. Era para perdón de los pecados. Eran bautizados, sumergidos en el agua y volvían a salir en una representación de la entrega total a Dios. Concluíamos entonces que como el bautismo es para perdón de pecados, y la gente venía a Juan el Bautista confesando sus pecados, no tiene sentido la doctrina de la religión tradicional de bautizar bebés. En la palabra de Dios no aparece esta práctica, por lo tanto no es bíblica. La palabra en este versículo de Marcos que estamos leyendo dice, el que creyere y fuere bautizado. Primero hay que creer, y como consecuencia, también lo hablábamos ayer, como consecuencia de mi fe en Jesús, entonces yo me hago bautizar, ¿sí? Como consecuencia en mi fe en Jesús y en entender la obra de transformación que mi Señor debe hacer en mi vida, y como una prueba, sí, esa es la palabra, como una prueba de mi rendición y mi disposición a que Dios me transforme, entonces me hago bautizar. Ese es el orden. El que creyere y luego de creer fuere bautizado, entonces será salvo, ¿vale? Entonces son cosas importantes. Concluíamos también que no es que el agua se lleve los pecados, no. Por eso antes se decía que había que bautizarse en un río, porque el agua tenía que correr para poder que se llevara los pecados, porque si era en una piscina, entonces los pecados quedaban ahí y se me volvían a pegar. No es verdad, no es cierto. La palabra de Dios nos deja entender que es un símbolo, es un paso de fe que yo hago, y es algo en donde yo demuestro mi rendición al Señor, que quiero ir realmente de la mano del Señor de ahí en adelante, que mi vida sea cambiada. Entonces es muy importante esta parte. Vamos a analizar el versículo 16 que acabamos de leer, después de este pequeño resumen de cosas importantes. Ayer también anoche hablábamos acerca del bautizarse en el nombre de Jesús, ¿no? Que ahí a veces hay controversia en este asunto. Le animo para que usted se escuche y se vea la predicación de anoche, que estuvimos hablando y analizando esos versículos. En el versículo 16 de Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire, el Señor dice, el que crea y sea bautizado va a ser salvo. Pero continúa diciendo, más el que no creyere será condenado.
Podría el Señor haber dicho, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Pero como todo radica en mi fe, lo hemos hablado, como todo radica en mi fe y todo parte de mi fe en Jesús, por eso el Señor al principio lo aclara: el que creyere y fuere bautizado, por su fe se haga bautizar, bueno, ese será salvo. Pero el que no crea, pues ni para qué mencionar que sea bautizado, porque no lo va a hacer por obvias razones. Y aquí el Señor está diciendo: creer y ser bautizado igual ser salvo, ¿verdad? Esa es como la ecuación que nos pinta este versículo. Pero si usted y yo vamos a Lucas, allá adelantico, Lucas capítulo número 23, es el momento en que Jesús, nuestro Señor, está en la cruz en medio de dos ladrones, dos personas que habían sido condenadas a muerte también. Y su pecado, según los relatos bíblicos, era pues ser ladrones. Y dice la Biblia en el versículo número 41, había una gran diferencia entre los ladrones. Uno decía y le injuriaba a Jesús y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate, sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros por ahí derecho. Pero el otro decía: ¿no tienes tú, el versículo 40, no temes tú a Dios? Estando en la misma condenación. Y el versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Recuerde cuál es el objetivo del bautizarnos: el perdón de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, reconocerlos, entender toda la obra de transformación de nuestro Señor Jesucristo y estar dispuestos a que el Señor lo haga. Y confesando nuestros pecados, bueno, somos limpiados, somos perdonados, dice la Biblia, y limpiados de toda maldad por la sangre de Cristo Jesús, justificados gratuitamente. Entonces, este ladrón, este hombre que estaba al lado de Jesús, hizo algo que la gente hacía antes de bautizarse: ir a confesar. Mire que él se estaba reconociendo culpable. Y recuerda el significado de confesar. Confesar quiere decir reconocer, asentir, o sea, aceptar, concordar completamente, declarar algo dicho, ¿sí? Pronunciado. Cuando se confiesa algo, entonces es algo que yo tengo que pronunciar, no puede ser en mi mente, tengo que pronunciarlo, tengo que hablarlo, ¿sí? Es importante. Y este hombre al lado de Jesús confesó dos cosas. Atención, confesó dos cosas: confesó su fe en Jesús y confesó su culpabilidad como pecador. Dijo: no temes tú a Dios, le dijo al otro hombre. No temes tú a Dios. Wow, le estaba llamando Dios a Jesús. Y Jesús no le reprendió. No, este hombre, a pesar de ser un pecador, a pesar de ser una persona condenada por malhechor, este hombre tuvo temor de Dios ahí en esa situación. Supongo que había escuchado hablar de Jesús. Y le dice al otro: no temes tú a Dios, ni siquiera estando en la misma muerte, en la misma condenación. Y segundo, confiesa su culpabilidad. Mire, lo que no hizo Adán, lo que no hizo Eva, Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre, les dio la oportunidad de que confesaran. Fue y les preguntó, les dio la oportunidad: mijos, ¿ustedes dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Les dio la oportunidad de que dijeran, como este hombre, como este malhechor: Dios, Padre, pecamos, hicimos lo malo, hicimos exactamente lo que usted nos dijo que no hiciera, somos culpables, qué vergüenza. Pero no lo hicieron, se excusaron. Pero este malhechor, este hombre, reconoció y dijo: mire, nosotros a la verdad justamente padecemos. Es justo, yo me merezco este padecimiento porque soy culpable, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Yo no sé en qué se argumentaba este hombre,
Yo no sé, este malhechor, este hombre al lado de Jesús en la cruz, ¿en qué se argumentó? No sé, tuvo que haber escuchado, supongo, pero estaba convencido de que Jesús es Dios, de que Jesús era el Salvador y de que Jesús no había cometido ningún mal. ¡Qué tremendo! Y al mismo tiempo estaba convencido de que era culpable. Impresionante. Y reconociéndose culpable, confesándose culpable, entonces lo dijo. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Este no ha hecho nada, este es un santo. Y nuevamente confiesa, otra vez, confiesa su fe en Jesucristo el Señor. En el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le había dicho? No sé. ¿Quién le dijo que Jesús es el Salvador? No lo sé. Pero el hombre estaba convencido. De tal manera que fue salvado por Jesús. De tal manera que en sus últimos momentos fue salvado por nuestro amado Jesús. Mire, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le reveló a este malhechor que Jesús tenía un reino? ¿Quién se lo contó y de qué manera se lo contó para que él lo creyera y estuviera tan convencido de que Jesús es rey de verdad? Aún en ese tiempo era rey de reyes, era el Señor. Y en ese momento estaba a punto de ser glorificado. ¿Quién se lo reveló? Pues no se lo reveló nadie, solo Dios. Impresionante. Y era malhechor y estaba condenado por sus malos actos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, o sea, no hay duda, mi hijitico, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Impresionante. Aquí le quiero mostrar y le quiero decir a qué hora se bautizó este ladrón, a qué hora se bautizó este malhechor, a qué horas. No tuvo tiempo, no tuvo la oportunidad, no se bautizó. Pero Jesús dijo: ahora estarás conmigo en el paraíso, vas a ser salvo. Pero ¿cómo si Marcos me está diciendo, mi mismo Señor Jesucristo está diciendo, el que creyera y fuera bautizado será salvo? Pero este creyó, pero no fue bautizado. Pero Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mire, con esto le quiero mostrar, mi hermano, que el Señor deja la puerta abierta. De que el Señor quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Jesús le trató de explicar a los fariseos y a los escribas cuando ellos se pegaban de un día de reposo. ¿Por qué sanas a este hombre? ¿Por qué sanas en el día de reposo? No puede ser. Y lo condenaban. Y Jesús les explicaba y les decía: nada, ustedes no entienden. Ustedes no saben que el día de reposo fue hecho a causa del hombre, porque el hombre no entendía, porque se desconectaba de Dios y había que obligarlo a que dedicara tiempo a Dios, a que meditara en sus caminos para que no se apartaran de Dios. El día de reposo fue hecho, ideado y mandado a causa del ser humano, y no el ser humano creado a causa del día de reposo. Por lo tanto, después de que se cumpla el objetivo del día de reposo, no hay problema. Y Jesús les dijo: si un animal de ustedes allá de la finca se les cae a un hueco, se lastima, ustedes no van y la sacan. Pues claro que sí, porque representa platica para ustedes. Y me van a venir a juzgar porque sano y hago el bien. ¿Acaso está prohibido hacer el bien en el día de reposo? Y es como lo que les quería explicar, dar a entender Jesús a la gente. De que lo que el Señor establece no son tropiezos para la gente, son cosas que son producto de mi fe. Pero que si en algún caso dado alguien se humilla, se arrepiente, pero no tiene la oportunidad de hacer algo, como por ejemplo bautizarse, le repito, el bautismo no es un tropiezo para que alguien que no puede hacerlo entonces no pueda ser salvo. No. Puede ser salvado, aquí lo vemos. Y el Señor aquí en este pasaje nos deja ver que la puerta queda abierta para ello. La cosa es para aquellos que no puedan hacerlo. Pero si yo pudiendo hacerlo no lo hago, bueno, hay problemas. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Listo, si tú crees en Jesús, te dices cristiano,
y tiene la oportunidad de bautizarse, pero por ese horrendo temor al compromiso que manejamos en nuestra cultura, no lo has hecho, hay problemas. Claro que sí. Porque sí lo puedo hacer y no lo hago. Pero este ladrón, este malhechor y muchas personas tal vez no han tenido la oportunidad, tal vez no han tenido el tiempo, tal vez no han podido, pero han confesado su fe en Jesús. Entonces le repito, lo que el Señor establece no son tropiezos para que la gente se salve. Porque Juan 3:17 dice, porque el Padre envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por él, no para que el mundo fuera condenado, no para condenar al mundo, sino que para que sean salvos por él. Entonces a veces se halla uno con esas dificultades, a veces se escucha uno esos conflictos, personas lamentándose porque tal vez un familiar cayó en un lecho de enfermo, tal vez tuvo un accidente y alcanzó a confesar a Jesús, le predicaron, pero a causa de su situación no alcanzó a bautizarse y aquellos familiares dicen: lástima, se condenó, se fue para el infierno porque no se bautizó. Le repito, mi Señor no establece cosas para que sean estorbo y tropiezo para que la gente entre al cielo. No, señores. El Señor dice que somos salvos por gracia, por nuestra fe en Cristo Jesús, y nuestra fe produce. Pero si la fe en alguien no por las circunstancias no le dio tiempo de producir frutos de obediencia, frutos de un verdadero arrepentimiento, eso lo maneja el Señor. Y por eso le quise leer este pasaje paralelo a Marcos 16:16. Porque aquí mi Señor me deja ver, Él mismo me deja ver. Él mismo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y el que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero Él mismo también le dijo al malhechor aquel: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que para mí, Señor, no hay obstáculos cuando alguien se rinde a Él, cuando alguien le confiesa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es lo que dice la palabra. Cuando alguien le confiesa a Él, cuando alguien se rinde a Él, cuando alguien confiesa sus pecados, se declara culpable y se declara necesitado de Él, dice la palabra: el que viene a mí no le echo fuera. Si confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Señor. Entonces, importante, mis hermanos, mire, a veces nos ponemos en esa tarea que solamente le corresponde a Dios, de decir quién sí y quién no, quién sí se va para el cielo y quién no se va para el cielo. Hermano, le repito, la religiosidad por mucho tiempo no nos dejó ser de más bendición para la gente, porque a veces antes éramos tropiezo. Porque a veces en vez de ser de bendición para la gente éramos tropiezo. Y escuchaba yo circunstancias como la que le estoy mencionando. Un familiar partió de esta tierra y entonces alguien diciendo: no, lástima, mi hermanito, no se alcanzó a bautizar, por poquito y es salvo. Y esa familia desconsolada, esa familia, hermano, atribulada, desesperada, mejor dicho, con más angustia todavía, aparte de la pérdida, pensar que no fue salvo, que se va a ir para el infierno. Dios mío, no es así. Claro, hay casos donde alguien está enfermo, cae enfermo, está tal vez en sus últimos días y se hace lo posible para bautizarlo y se logra hacerlo. ¡Qué bien! Buenísimo, claro que sí, porque se le ha predicado, se le ha enseñado y aquella persona ha confesado su fe en Jesús. Nos bautizamos por la fe en Jesús y por nuestra rendición y disposición a obedecer la palabra y los mandamientos del Señor. Y claro, se logra hacer buenísimo, pero cuando no, qué bueno es el Señor que nos deja cosas claras. Pues cuando no, el Señor se encarga de eso. Y aquí nos dejó un ejemplo supremamente claro. El Señor hace como Él quiere y su voluntad es que nadie se pierda, nadie perezca, todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no nos metamos en eso de decir quién sí y quién no, hermano. Eso está en la sola potestad del Señor. Hablándole del arrepentimiento hace unas 2 semanas, le mencionaba que a veces nosotros no tenemos
como ese mismo sentir de Dios, del Señor, de Jesús. Y aquello que le llamó la atención Jesús a Juan y a Jacobo, cuando quisieron orar porque descendiera fuego del cielo, Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlos. Y a veces nosotros estábamos así en algún tiempo, o todavía tal vez pensamos en personas que hicieron mucho daño, que hicieron cosas horribles, delitos impresionantes, cosas horrorosas, atroces. Y pensamos en esas personas y por nuestro corazón no sano pensamos en que sí, se van a ir para el infierno. Qué bueno que se quemen allá. Pero no consideramos la posibilidad de que tal vez puedan ellos entender la palabra de Dios, de que tal vez puedan ellos comprender la palabra de Dios, conocer a Jesús, arrepentirse y confesar todos sus pecados y ser salvos. No nos cabe en la cabeza, pero ¿cómo es posible? Si fue tan malo, Él merece la muerte, Él merece que el infierno. Sí, usted también lo merecía, yo también. Y no, a veces no lo consideramos. A veces nos ponemos en esa tarea de decir: yo no creo que ese fulano. Dicen: uy, tal persona, ¿te acordás? Uy, ese hombre que hizo tantas cosas horribles, ahora dice que es cristiano y se bautizó allá en la cárcel. Y yo no creo. Pues créalo, porque usted y yo sí sabemos de qué espíritu somos. Más bien ore. Más bien abandonemos ese espíritu, ese manto de oscuridad que está sobre toda la sociedad, sobre todo el mundo, que es una sociedad rechazadora, compulsiva. Más bien deshagámonos de eso, dejemos de rechazar la gente y más bien que apoderémonos, mi hermano, del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que deseamos de todo nuestro corazón que todo el mundo conozca a Jesús y sean salvos. Más bien, ¿no le parece? Sí, más bien. En vez de estar diciendo: no, ese no, no, ese, uy, no, ese como que sí, no, pero ese, ay, hermano. El que conoce el corazón es nuestro Dios, no más. Usted y yo no. Usted ve, yo veo lo que está por fuera. Como cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel y se dejó impactar por los pectorales, los hombros, la estatura de aquel primer hijo de Isaí que pasó. Y dijo: aquí el ungido. El Señor, yo no sé, yo creo que el Señor se reía y decía: ay, este Samuel. No, mi hijo, ese no es. Yo no miro lo que ustedes miran, lo que está delante de sus ojos. Yo miro el corazón. Y le dijo: ese no es. El siguiente. Hasta que el menos aparente, el caribonito chiquito, ese era. Porque Dios mira el corazón. Entonces, ay Dios, que el Señor nos ayude. Dejemos esas cosas y dejémosle esa tarea al Señor, ¿sí? Esa tarea es de Dios, única de Dios. Y todavía Él no se ha sentado a hacerlo. El Señor todavía no se ha sentado a juzgar y a decir quién sí, quién no. No, llegará el momento, pero todavía no. Como para que nosotros nos adelantemos y nos queramos sentar en el trono del juez a decir: usted sí, usted no. No, hermano, ocupémonos de nuestra salvación. No sea que tal vez la descuidemos, una salvación tan grande. No, vamos a mirar por nosotros mismos. Amén. Entonces, me parece importante que usted y yo tengamos claro esto. Dios hace como Él quiere. Y aquí nos dejó un ejemplo claro de que si tal vez alguien no alcanza, no puede por alguna circunstancia ser bautizado, pero cree en Jesús, pero se humilla y se rinde a Cristo de verdad, sinceramente. Solo Dios conoce la sinceridad del corazón y confiesa su fe en Jesús y confiesa sus pecados. Bueno, pues mire, es salvo. Ese hombre, este ladrón, este malhechor no tuvo que hacer, no alcanzó a hacer los niveles de discipulado, no alcanzó a bautizarse, no alcanzó a hablar en lenguas, no alcanzó. Esa es otra cosa, ¿no? Algún día el Señor nos dé sabiduría y hablemos de eso. Pero muchas personas dicen que si no hablamos en lenguas no nos salvamos, porque no hablamos el idioma del cielo. Es una interpretación muy superficial, además, ¿no? Y que además la palabra no dice eso, no asegura eso de esta manera. Entonces, como le digo, a veces nos ponemos en la silla del juez a decir sí, sí, no, bueno, no. Este hombre no alcanzó a hablar lenguas, no fue bautizado, no hizo los niveles de discipulado, no hizo las semillas de consolidación, pero Jesús le dijo: listo, esto es así de sencillo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, sencillo. Y el otro, pues ni modo, ese sí fue condenado.
Importante esto. Ahora quiero, mi hermano, que miremos Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro 3:20, y dice la palabra: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí nos deja ver así, haciendo como la comparación del diluvio, nos deja ver un poquito lo que hablábamos el martes también. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, escuche, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso lo decíamos, sino que este versículo es bien preciso. Lo decíamos el martes: para que una persona dé el paso del bautismo, no se necesita que esté perfecto, ¿sí? No, decíamos que es necesario que haya un proceso de arrepentimiento y de concientización de que la persona comprenda el proceso de transformación que Dios tiene que hacer en él, en ella, y entendiéndolo, entonces esté dispuesto a someterse a él, esté dispuesto a rendirse al Señor. Cámbiame, transfórmame, haz lo que tú quieras, Señor. Entiendo lo mucho que tengo que no me sirve, que no te agrada, entonces estoy dispuesto, listo. Eso es, pero es necesario que la persona llegue a un momento, a un tiempo de entendimiento y de arrepentimiento y de disposición. Por lo tanto, da el paso de obediencia del bautismo, queriendo demostrar públicamente que mi vida cambió, que ahora yo no quiero seguir haciendo lo mismo que hacía hasta hoy, sino que ahora mi vida es diferente y mi vida va a ser transformada por Dios, va a ser cobijada, llena, completamente sumergida en Cristo Jesús para ser una persona nueva. Eso quiere decir. No que el agua se lleve las inmundicias de la carne, como lo dice este versículo, no, sino que es una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, los que se bautizan están aspirando y dispuestos a que Dios los transforme y los cambie. Importante esto. Romanos 6:4 son cosas que usted ya sabe, pero que es bueno que lo recordemos. Romanos capítulo número 6, versículo número 4. Romanos 6:1. Y ese pasaje tiene un título muy diciente que dice: muertos al pecado. Eso quiere decir, eso dice el título. Y el versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el Señor nos responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y usted puede seguir leyendo estos versículos, pero aquí nos deja entender claramente. Le repito, usted ya lo sabe, pero recordémoslo. La representación, la semejanza del bautismo es esto. Cuando yo soy sumergido, me estoy simbolizando, tipificando que estoy muerto en Cristo Jesús, que el hombre viejo murió, fue sepultado, porque ahora estoy en Cristo. Y cuando salimos del agua, entonces representa la resurrección en una persona nueva, en un nuevo hombre, como lo dice la palabra de Dios y como lo conversó Jesús con Nicodemo.
O sea, es necesario nacer de nuevo. Y el bautismo representa eso, que de ahí en adelante estoy dispuesto a ser hecho una persona nueva. Que así como simbolicé sumergiéndome en el agua, haber muerto en Cristo, asimismo yo esté muerto al pecado, lo dice allí esa palabra, esos versículos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Morimos, es lo que Dios quiere. Que seamos muertos, que le demos muerte al hombre de pecado, que ya la naturaleza pecaminosa de verdad muera y podamos resucitar en hombres nuevos, en una nueva creación, que ya no le sirve al pecado, que ya no presta sus miembros para el pecado, para lo malo. No, ya no. Ya resucitamos en un simbolismo de una vida nueva en Cristo Jesús. Es lo que representa el bautismo, cuando usted y yo lo hicimos, y cuando alguna persona por la fe en Cristo Jesús entiende y da ese paso de obediencia. Le quiero repetir lo que llevamos hasta el momento. Si alguien profesa su fe en Jesús, dice creo en Cristo, soy cristiano, y pudiendo bautizarse no lo hace, no da ese paso de obediencia, eso le es pecado, eso no es correcto y le puede ser impedimento para la salvación. Porque lo pudo hacer y no lo hizo. Pero aquellos que no tienen la oportunidad, el bautismo no es un tropiezo para que ellos puedan ser salvados. Amén. Importante. Y para los que somos bautizados, damos ese paso de obediencia y podemos hacerlo. Entonces simboliza es que nosotros morimos al pecado, le damos muerte a ese hombre viejo y resucitamos en una persona nueva. Amén. Vaya conmigo primero a los Corintios para que analicemos un punto más. Esto es todo como muy práctico, muy somero, pero que es importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos muy claro. Hay preguntas. Vaya a 1 Corintios capítulo número 7 del versículo 10 en adelante. Hay preguntas. A veces las personas dicen, pero resulta que yo estoy viviendo en unión libre. Alguien, un cristiano llega al Señor, se convierte, se arrepiente, pero resulta que no ha solucionado su situación de pareja y vive en unión libre, todos dos son solteros, se pueden casar, no hay ningún impedimento para casarse, pero no lo hacen. Pero se quieren bautizar y entonces tal vez algún ministro le dice, no puedes, o al menos no deberías hacerlo. Por tu situación, porque esa situación de convivencia en unión libre te hace desobediente delante del Señor. Primero arregla tu situación y luego vamos y damos ese paso de obediencia. Es importante que podamos tener en cuenta esto. No es un mandamiento de hombres, no es un reglamento impuesto por una institución humana, por una congregación, por una denominación. No, mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí nos deja varios mandamientos, varios principios muy importantes acerca del matrimonio. Pero los que están unidos en matrimonio, dice el versículo 10, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Escucha. Los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y escucha lo que dice, y si se separa, o sea, el mandamiento del Señor, lo que el Señor quiere, lo que Él diseñó, el diseño perfecto del Señor en la familia es que no se separen. Pero como plan B, el Señor dice, bueno, digamos que por algún caso ya se separaron. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A mí me parece que está bastante claro, bastante desmenuzado, no sé, porque dice la Biblia claramente, si se separa, no se separe, pero ya si se separa, entonces quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Listo. Si un matrimonio, dos personas casadas, y ya esto es otro tema, ¿no? El primer ejemplo se lo puse de la unión libre, pero este ya es otro tema también hablando de relación de pareja.
Si un matrimonio están casados, están juntos en un matrimonio y se separan, la Biblia dice no se pueden volver a casar. Quédese sin casar. Si ya está separada, le toca quedarse sin casar. O tiene la otra opción, reconcíliese con su marido otra vez, claro, vuelve y júntese, porque ese es el suyo, esa es la suya. Y que el marido no abandone a su mujer. Esos son principios claves. Por lo tanto, si alguien llega con alguna situación o siendo cristiano presenta alguna irregularidad con respecto a relación de pareja, por ejemplo, hay que considerar e instruirle y enseñarle si le es conveniente dar el paso de obediencia del bautismo en la situación que está. Mire, no podemos dar veredictos así, porque cada situación es diferente, mi hermano. Esto de situaciones de pareja, de situaciones matrimoniales, hermano, cada caso es único. Mire, con un pequeñísimo detalle que no se tenga en cuenta, hermano, podemos dar un mal consejo. Por eso no podemos generalizar y decir si esto sí, si esto no. No, lo que podemos generalizar y lo que podemos decir es lo que la palabra del Señor nos deja ver y nos deja saber. El Señor dice, ustedes son templos del Espíritu Santo de Dios y tienen que cuidar su cuerpo. Porque el que peca contra su cuerpo peca y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si usted quiere, vaya por favor al versículo número, al 1 Corintios capítulo número 6, 1 Corintios 6:15. Vaya muy rápidamente que estamos como haciendo un sondeo en este tema así muy por encima, pero que nos puede dejar claro algunas cosas. 1 Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y el versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos lo deja ver claramente. Entonces una pareja que llegue y se le instruye y se le enseña, pero no soluciona su situación de fornicación, porque así lo llama la palabra de Dios, porque están conviviendo juntos, teniendo relaciones sexuales sin un compromiso llamado matrimonio, sin la bendición de Dios en esa relación. Entonces hay que explicarle y hay que decirle, mire, eso se llama fornicación, no está bien, por favor acomoden sus cosas, por favor organícense, pídanle a Dios la provisión, lo que tengan que pedirle y cásense. También eso es un paso de obediencia y debería ser antes de yo bautizarme, porque si alguien llega del mundo con ese problema de fornicación en unión libre, pues entiende la Biblia y en el proceso de arrepentimiento va a comprender que a Dios no le gusta eso, que eso se llama fornicación, que no está bien, que no trae bendición. Por lo tanto, debería ser parte del proceso de arrepentimiento y debería ser parte de los frutos de arrepentimiento que esa persona debe dar para que puedan decir, listo, este hombre, esta mujer están comprometidos con Dios. Vamos a dar ese paso de obediencia. Ahora lo entienden. Vamos a dar ese paso de obediencia, bauticémonos. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Entonces es importante, y si seguimos leyendo allí 1 Corintios en el capítulo 7, más adelantico donde estábamos leyendo, en el versículo 12, vemos más instrucciones donde dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Uy, esto es tremendo. Porque el marido incrédulo, escuche esto por favor, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificado en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Me parece que es claro. Pero he conocido y he visto casos donde se le dice a una persona, a una mujer, hermana, usted sí, usted es una mujer de buen testimonio, usted ya lleva tiempo en la vida cristiana, ha dado frutos de arrepentimiento, es una mujer de Dios,
pero no se puede bautizar porque su esposo no es cristiano. Su esposo no es cristiano, entonces no se puede bautizar. No sé bajo qué argumentos le puedan impedir a una persona dar ese paso de obediencia. Lo mismo al varón, el varón llega, tal vez su mujer no. Y es un hombre que da testimonio, que ha corregido, ha dejado que el Señor transforme su vida, lo ha corregido el Señor y ha cambiado. Y entonces le dicen, no puede, qué pena, pero pues es que todavía su esposa no es cristiana, entonces no pueden. Resulta que la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que si el marido no es cristiano, pero la mujer sí, y la mujer consiente en vivir con su marido y el marido consiente en vivir con esa mujer cristiana, pues no lo abandone. Porque la idea de Dios es unidad, es familia. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, el marido que no es cristiano es santificado en esa mujer creyente que da testimonio, que vive un verdadero evangelio, que no es religiosa, sino que es creyente de verdad. Y la mujer incrédula es santificada en el marido creyente, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Tremendo. Quise plantearle así nomás, como dejarle sobre la mesa solamente algunos cuestionamientos y algunos casos donde he escuchado, he visto que se le impide a una persona dar el paso de obediencia del bautismo. Pero según la Biblia me da otra instrucción. Le repito, cada caso matrimonial, cada caso de pareja es único. Por lo que desde aquí no podríamos generalizar y decir esto es así, esto es así. No, eso es único, hermano. Cada caso es único. Por lo tanto hay que entrar a analizarlo a la luz de la palabra de Dios cada caso y poder reenseñar. Por eso es que la palabra del Señor dice que todos los que le servimos a Dios debemos estar capacitados, ser idóneos y estar preparados enteramente para toda buena obra. Y por eso es, para que podamos dar un buen consejo. Es lo que el Señor nos ha querido hablar en esta semana. Deseo de todo corazón que hayamos sido edificados y que realmente el Señor haya marcado nuestra vida como lo hablábamos anoche, y que podamos de verdad entender la Biblia, darle lugar a la palabra de Dios, no ponerle tropiezos ni obstáculos a nadie, porque eso le corresponde a Dios.